Campo investigativo, Introducción a la investigación. Profesor José Eduardo Fuentes. Unidad 1. Historia y evolución de la investigación científica. Puedes encontrar todo el contenido del curso en Campus Virtual, Chamilo, materia, Campo Investigativo 1. Gráfica de la evolución en cuanto al conocimiento y la investigación científica de los seres humanos. Podemos analizar que desde un principio, cuando el ser humano empezó a pensar, empezó a utilizar herramientas. Estas herramientas han evolucionado a medida de los distintos años en herramientas mucho más complejas, de las cuales en la siguiente gráfica vemos desde los primeros Homo sapiens al utilizar herramientas básicas, la evolución de las herramientas neumáticas hasta, irónicamente, ver cómo los seres humanos están llegando a utilizar las computadoras. La historia humana se divide en distintos tiempos. Partimos de 2 a 3 millones de años en cuanto se empieza a desarrollar el planeta Tierra. Tenemos una división histórica desde el Paleolítico, 8.000 años antes de Cristo, el Neolítico, 4.000 años antes de Cristo, Edad de los Metales, los 3.000 años antes de Cristo, la Edad Antigua, 400 años después de Cristo, Edad Media, alrededor de 1492, Edad Moderna, de 1492 a 1789 aproximadamente, y la Edad Contemporánea en la cual nos encontramos. En el periodo prehistórico, el Neolítico, es cuando aparece el hombre. Los primeros homínidos que evolucionan, su cerebro crece, desarrollan capacidades cognitivas superiores, empiezan a pensar y a tratar de adaptar su entorno a sus necesidades, para lo cual empiezan a crear herramientas. En la figura podemos ver algo de la imagen inicial en el cual vemos la evolución de un primate a un Homo sapiens o Homo erectus que lleva en su mano una lanza que utilizaba para cazar animales y hacerlo de una manera más efectiva. Hacia el 4000 a.C. aparecen las primeras escrituras, los primeros ejemplos de escritura, la escritura cuneiforme. Esta aparición se da alrededor de la zona de Tigris y Éufrates, los lugares de probablemente desarrollo inicial de la primera escritura cuneiforme. Tenemos otros ejemplos de cómo el ser humano en la prehistoria, en el Neolítico, empezaron con otros ejemplos de desarrollo artístico, de expresión de su pensamiento, de su conocimiento. Tenemos los conocimientos astronómicos básicos, las lunaciones, que eran unas tablas en las cuales se podía evidenciar el cambio de las fases lunares. También podemos ver las primeras pinturas rupestres, las más famosas, en este caso las cuevas de Altamira en España, entre 12.000 y 10.000 años antes de Cristo. Uno de los lugares muy famosos también que se utilizó como un calendario, como un sistema para seguimiento astronómico para la salida y la puesta del sol, tenemos Stonehenge en el Reino Unido, entre los 2200 y 1600 años antes de Cristo. Siguiendo con esta evolución, en la Edad Antigua tenemos a Egipto. Egipto, una de las cunas de la civilización, en los lugares donde los faraones reinaron durante miles de años, podemos ver grandes ejemplos de avances
de conocimientos en múltiples campos científicos. Tenemos conocimientos astronómicos, de la medicina, de la química. Tenemos conocimientos avanzados de las matemáticas, de la geometría, la arquitectura, la topografía, la ingeniería civil. Algo en lo cual todavía quedan registros luego de miles de años de haber desaparecido estas civilizaciones de la Tierra. Tenemos el ejemplo más conocido, las pirámides que se encuentran en Giza. En la imagen que vemos estamos viendo las dos principales pirámides. Tenemos también un ejemplo de cómo la matemática era aplicada para hacer grandes construcciones. En el caso de los obeliscos se hacían cortes directamente en la roca a partir de unos cálculos matemáticos para poder calcular sus dimensiones. Vemos que los egipcios tenían grandes conocimientos y avances científicos en cuanto a su conocimiento. También conocemos otros de las entidades o de las civilizaciones más avanzadas. Tenemos el ejemplo de la civilización mesopotámica, en el cual fueron los primeros o digamos los más avanzados en cuanto a conocimiento de la escritura cuneiforme, de las matemáticas, de la astronomía, conocimientos avanzados en química y medicina. Llegando a la Edad Antigua tenemos América precolombina. En la América precolombina tenemos los mismos ejemplos de las antiguas civilizaciones. En este caso, México fue una de las civilizaciones que se desarrolló. En este caso, la civilización maya. También tenemos la civilización azteca, los cuales fueron avanzados en ingeniería civil, en arquitectura, medicina y astronomía. Tenemos que diferenciar que todo este conocimiento lleva a aspectos básicos de que son la filosofía y que son las ciencias, o la ciencia como tal. Filosofía y ciencia, conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. La filosofía propiamente nace con los primeros pensadores griegos. La palabra ciencia no ha tenido ni probablemente tendrá el mismo significado a lo largo de la historia. Vemos que la ciencia para nosotros en estos momentos tiene un concepto un poco distinto que el que se tenía hace algunos años, cientos de años, inclusive milenios. Los primeros en dar una definición o en llamarla así fueron los filósofos. La ciencia ha ido abarcando bajo este concepto y los métodos, muchos de los saberes que compenden o que se atribuyen a la ciencia. Sin embargo, el concepto de ciencia, lo mismo, no se puede separar de la filosofía. Tampoco puede escapar de su relación con la tecnología. Esto lo veremos más adelante clarificado en los términos. Generalmente las ciencias actualmente necesitan pruebas, demostraciones, argumentaciones, experiencias y en cierto grado un nivel de comprobación para poder validar el conocimiento. La ciencia se tiene que validar, se tiene que repetir, se tiene que comprobar una y otra vez para poder dar por cierto algo. La definición de ciencia no es una definición única, sino que trata de describir el conjunto de saberes y de conocimientos que se pueden estructurar sistemáticamente y son obtenidos mediante la observación y el análisis racional y lógico de los hechos, también de los acontecimientos que se pueden observar, medir y analizar. Para poder empezar a diferenciar, tenemos que partir del conocimiento filosófico, de esos primeros ejemplos del conocimiento. Tenemos que en la Edad Antigua aparece un personaje muy famoso, principalmente en el ámbito de la matemática,
que se llamó Tales de Mileto. Tales de Mileto se le considera uno de los 7 sabios de Grecia. A él se le atribuyen importantes aportaciones en el terreno de la filosofía, la matemática, la astronomía y la física. Comenzó a usar el pensamiento deductivo, aplicándolo a la geometría, y a él se le atribuye la enunciación de 2 teoremas geométricos que llevan su nombre. Vemos que aquí hay un ejemplo de una persona que aplica la lógica y el conocimiento para poder deducir ciertas cosas de su ambiente. Él da una primera explicación racional a los distintos fenómenos que existían en el mundo. Tenemos un ejemplo del teorema de Tales. También tenemos ejemplos de cómo él calculó ciertos puntos, densidades de agua y otros tipos de ejemplos. En el ejemplo tenemos cómo se puede calcular una distancia a partir del triángulo básico del teorema, el cual altura por distancia nos puede dar una información específica. Tenemos que en la Edad Antigua, la filosofía presocrática, tenemos a Heráclito de Éfeso. Él estableció un monismo dinámico, una palabra en la cual él se refería a que nada permanece fijo y estable. La famosa cita de nadie se baña 2 veces en el mismo río. Todo cambia en la continua transformación, o todo está en continuo cambio. Principio también primordial para él era que el fuego era el que modificaba y del cual se creaba todo. Todo se compone y sale desde el fuego. Él usó los sentidos y la inteligencia para empezar a agregarle una actitud crítica e indagadora a todos los fenómenos. Empezó a cuestionarse los fenómenos. Aunque en su teoría todo venía de una materia o un elemento fundamental que era el fuego. Él decía que la acumulación de saberes no forma el verdadero sabio. O sea, él decía, un conocimiento transmitido de generación en generación puede ser válido, pero eso no genera un sabio. Un sabio tenía que cuestionarse y tenía que descomponer los conocimientos. Tenemos en la Edad Antigua, seguimos con la filosofía presocrática, a Parménides de Ega. Una definición de Parménides fue el ser o no ser. Las cosas pueden ser y no ser. Se basa en la razón. El término realismo o la escuela realista. Solo existe el ser. El no ser es absurdo. Solo las cosas tangibles, visibles. El ser es único, compacto, eterno, inmóvil, homogenizo, continuo, finito, ilimitado. Los seres vivos proceden de 2 elementos. En este caso, Parménides incluye un nuevo elemento. Incluye el elemento tierra. Él dice que todo proviene del fuego y de la tierra. En este caso, los seres vivos provienen del fuego y de la tierra. Tenemos las 2 referencias a el ser-no ser, ser o no ser, que es uno de sus preceptos filosóficos. Continuamos con Sócrates, quizás uno de los filósofos y de los pensadores antiguos más conocidos, más famosos. Sócrates proclamó la necesidad de conocerse a sí mismo y de adquirir conciencia de la propia ignorancia, fuente de toda culpa. O sea, la ignorancia nos ayuda a aprender, a saber más. Sócrates trató de establecer un sistema ético basado en la razón humana. Él definió que los seres humanos eran seres pensantes en los cuales se puede hacer un sistema ético. Se puede manejar ciertos criterios y ciertos estándares. Mientras más sabiduría tuviera un hombre, era mayor su capacidad de razonar y poder hacer mejores elecciones o hacer las elecciones correctas. También predicó que había que autoconocerse. Al conocerse a uno mismo, podría desarrollar una persona
el máximo nivel de control y podía ser una persona muy inteligente, una persona que podía razonar sin ninguna referencia externa. Podría llegar a hacer las elecciones correctas. De los filósofos que vienen desde la escuela socrática, tenemos en la Edad Antigua a Platón. Él tiene la teoría del conocimiento, el idealismo, que considera a un hombre como un compuesto de alma y cuerpo. Aquí ya empezamos a ver que los términos del alma y del cuerpo empiezan a fusionarse. Tenemos un mundo intangible, el mundo de las ideas, algo que es incorruptible, no se puede deshacer, no puede perecer. El mundo sensible, el mundo de las cosas, los objetos que siempre están sometidos al cambio. Y entonces él define que por medio de la razón el hombre conoce las cosas del mundo intangible. Pero el hombre solo puede llegar a las ideas a través de la abstracción, a través de descomponer un conocimiento, descomponer un todo y abstraerlo. Tenemos en la filosofía socrática a Aristóteles. Él escribió sobre muchos temas: la lógica, la metafísica, la filosofía de la ciencia, ética, filosofía política, retórica, etcétera, etcétera. Hay una característica básica en casi todos los grandes pensadores: siempre han manejado múltiples artes, múltiples conocimientos y ciencias, debido a que en la antigüedad las personas no se entrenaban o no aprendían un solo conocimiento, no se especializaban, manejaban múltiples temas y múltiples ciencias. Según Aristóteles, la ciencia es la filosofía de las primeras causas, de todo lo que hay en el mundo. Él es el padre fundador de la lógica y es el padre fundador de la biología. Estudió la biología y fue uno de los principales aportantes en sus inicios. Tuvo una teoría de la generación espontánea, en la cual las cosas, animales, plantas, podían generarse de manera espontánea, sin una razón aparente, sin un lugar, sin una fuente básica de vida, sino que espontáneamente se podrían generar. Él razonó que el hombre, solo a través del conocimiento de la razón, puede conocer las cosas del mundo intangible. En este caso, el mundo intangible era la lógica, la razón, los pensamientos. Seguimos con la Edad Antigua, tenemos a los grandes maestros. En este caso tenemos a Hipócrates, un hombre muy famoso en el término de la medicina por ser el padre de la medicina. Recordemos que los médicos, al terminar su carrera, hacen lo que se llama el juramento hipocrático, algo que viene de este personaje. Él revolucionó la medicina en su época, establece una disciplina separada de otros campos, empieza a diversificar, a separar las ciencias. Las ciencias antes eran muy mezcladas. Las personas o los sabios, los grandes conocedores, hacían mezclas de sus conocimientos y las ciencias no estaban muy identificadas en sus separaciones en cuanto a sus umbrales y o límites. Un ejemplo lo hace Hipócrates, en el cual empieza a establecer que la medicina puede ser un campo aislado, digamos, de la biología, de los conocimientos químicos, de los conocimientos matemáticos. Entonces, él revoluciona la medicina estableciéndola como una disciplina separada de otros campos con los cuales se había asociado tradicionalmente. Se le atribuye un gran proceso en el estudio sistemático de la medicina clínica. Hipócrates empieza a ser sistemático, empieza a reunir el conocimiento en generación de un conocimiento sistemático, de escribir sus conocimientos, de hacer libros, de hacer compendios. Al reunir ese conocimiento puedas hacer una escuela y esa escuela puedes pasarla a los demás de una manera sistemática. Empieza a reunir todo ese conocimiento y lo instruye, lo da a sus alumnos, a sus, digamos, a las personas que él tenía bajo su tutela, pero él establece métodos sistemáticos para poder pasar esos conocimientos. ¿Y cómo se pasan los conocimientos? Básicamente a través de libros, de escritos.
Hipócrates es uno de los que crea los primeros ejemplos de libros científicos en los cuales se trata de repartir o dar el conocimiento. También tenemos otro gran maestro, tenemos a Galeno de Pérgamo. Él fue otro gran médico en el cual a lo largo de la Edad Media y más de 1000 años, sus puntos de vista médicos dominaron gran parte del conocimiento de la medicina. Él trabaja la fisiología general, el estudio de los conceptos básicos de la teoría del mundo clásico sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Demostró con diversos experimentos que los músculos eran controlados por la médula espinal. Demostró que el cerebro era el órgano encargado de controlar la voz. Demostró las funciones del riñón y la vejiga, también las funciones de las arterias, la circulación de la sangre, y que por las arterias circulaba sangre y no aire, como pensaban algunos de los otros filósofos y de los pensadores antiguos. También describió diferentes enfermedades infecciosas como la peste y empezó a analizar desde una manera lógica y desde un punto de vista geográfico que las enfermedades podrían propagarse. Fue una de las personas que aplicó su conocimiento y su lógica para tratar de entender qué pasaba con las enfermedades infecciosas. Puede ser uno de los principales analistas en cuanto a cómo evolucionan las enfermedades infecciosas, que podríamos llamar una persona que analizó el comportamiento del entorno en relación a las enfermedades. Hacia la Edad Antigua también seguimos teniendo grandes pensadores. En este caso tenemos un maestro que es Pitágoras. Pitágoras, como todos los demás, era no solo matemático, también era filósofo, pero se le conoce más por su famosísimo teorema de Pitágoras. Es considerado el primer matemático puro, casi que uno de los padres de la matemática y la geometría. Él contribuye de manera significativa al avance de las matemáticas y de la geometría aritmética. Pitágoras enseña que la Tierra estaba situada en el centro del universo y que la órbita de la Luna estaba inclinada alrededor o hacia el ecuador de la Tierra. Se le adjudica a Pitágoras el descubrimiento de las leyes de los intervalos musicales regulares. Si alguien conoce cómo funciona un metrónomo, puede ver que es un desarrollo, es un invento del cual se puede deducir los conocimientos pitagóricos, las relaciones de las escalas aritméticas en la música. Muchas teorías pitagóricas desarrolladas en torno a la geometría, la aritmética y la matemática en general. En la Edad Antigua seguimos con estos grandes maestros. Característica muy general de los grandes maestros de la antigüedad: casi todos tenían conocimientos muy avanzados en matemáticas. Matemáticas que eran utilizadas para hacer análisis y deducciones lógicas de su entorno y de todo lo que ellos trataban de estudiar. Euclides fue un matemático y geómetra griego. Su obra Elementos es una de las producciones científicas más conocidas del mundo y era una recopilación del conocimiento impartido en el ámbito académico entonces, la geometría euclidiana. Vemos que aquí se empiezan a desarrollar los conocimientos sistemáticos, se empiezan a producir, a crear libros, obras que recopilan el conocimiento. En este caso tenemos un gran ejemplo de la geometría euclidiana, que es un poderoso instrumento de razonamiento, de deducción, y ha sido extremadamente útil en todos los campos que han hecho avanzar la ciencia. Todos en algún punto han estudiado la geometría euclidiana, ya sea en el colegio o en la universidad, y esto demuestra que el conocimiento desde un principio se empezó a compilar para empezar a perfeccionar, para empezar a transmitir el conocimiento a través de distintas herramientas. Tenemos también a un maestro de la Edad Antigua muy famoso, el cual no tendríamos
digamos, muchas de las cosas que manejamos actualmente. Él fue un maestro que también se dedicó a distintos campos. Fue un físico, un ingeniero, un inventor, un astrónomo, un matemático. No se conocen muchos detalles de su vida, pero él se le atribuyen conocimientos muy avanzados, sobre todo en el término de la innovación de máquinas. Él contribuyó al avance de la física en cuanto a los fundamentos de la hidrostática, de la estática y de la explicación del principio de palanca, algo muy importante para los términos de la ingeniería y los términos científicos en general. Él desarrolló múltiples máquinas y cosas muy avanzadas. Un ejemplo de esto es el tornillo de Arquímedes, el cual lleva su nombre, un tornillo que sirve o que es utilizado, en principio se utilizó para poder acarrear agua, para poder hacer un movimiento del flujo del agua. También dio una aproximación, o la aproximación más exacta en esa época, al número pi. Todos sabemos que el pi es el cual nos da el valor de una circunferencia, y también define un principio muy importante que fue el principio de Arquímedes, en el cual se define la flotabilidad de los barcos, conocido principalmente por la palabra eureka, que fue en la cual él se reconoce o se conoce más Arquímedes, en lugar de que él empieza a analizar por qué los cuerpos son más pesados, o sea, empieza a conocer los términos de la densidad. Y esta palabra eureka él la menciona cuando un rey para el cual él trabajaba le pidió que dedujera cómo podía calcular que una corona de oro que él había mandado hacer era realmente de oro. Necesitaba poder calcular que realmente la corona estaba hecha de oro. Arquímedes, al encontrarse en la bañera, se dio cuenta que al sumergir un objeto sobre un líquido, en este caso el agua, este generaba un desplazamiento, lo cual le permitía hacer el cálculo de la densidad. Al reconocer esto, él sale gritando, semidesnudo a la calle, gritando eureka. Entonces, es una de las principales palabras a las cuales se le refiere a este gran maestro. A partir de estos grandes maestros, empezamos a ver conocimientos mucho más avanzados que llegan a aparecer principalmente en la época de descubrimientos e inventos, en los cuales comienza la Edad Media. Tenemos que aparecen inventos muy útiles, otros muy ingeniosos, que muestran la aplicabilidad de múltiples conocimientos, matemáticas, físicas, químicas, etcétera, etcétera. Un ejemplo de esto es el ajedrez, un juego reconocido por su complejidad matemática. Aparece alrededor del año 600 después de Cristo en la India. También tenemos un ejemplo de una herramienta muy útil para el desarrollo de las sociedades antiguas, principalmente las sociedades que se enfocaban en el desarrollo de la agricultura. Tenemos el molino de viento, en el cual se podía desarrollar un sistema de tracción que generaba un movimiento a partir de la fuerza del viento. Elementos tan importantes como el papel, recordemos que los conocimientos de los antiguos maestros y de todas las personas que trataban de transmitir su conocimiento eran llevados de lugar a otro lugar a través de los libros, pero los libros principalmente eran hechos de algunos elementos distintos al papel. El papel no se había inventado. Los ejemplos de esto es el papiro. Los papiros son unas hojas de una planta que principalmente crecía alrededor de las ribieras del río Nilo. En este ejemplo, los egipcios desarrollaron papiros para poder transmitir su conocimiento. Los papiros fueron utilizados para hacer rollos.
rollos en los cuales se podía difundir la información. Pero hasta la aparición del papel en China, alrededor del 400 después de Cristo, pudimos vislumbrar la capacidad para transmitir los conocimientos que se tenían en el momento. Luego de la creación o el descubrimiento del papel viene la creación de la primera imprenta de libros, en el cual los chinos alrededor del 1040 después de Cristo empiezan a desarrollar esta imprenta con los papeles que ellos habían inventado siglos atrás. También tenemos otro gran invento. Nos damos cuenta que China tuvo que ver mucho en el avance y en el desarrollo de los conocimientos científicos. La pólvora, hacia el 800 después de Cristo, una herramienta muy útil porque puede generar impulsión y una explosión, una capacidad de generación de energía en un momento específico, algo que vino a cambiar la tecnología militar y por ende toda la evolución en cuanto a cómo se enfrentaban los ejércitos, y estableció un balance o en ciertos puntos un desbalance en cuanto a la manera de hacer la guerra, las formas de combatir. Los chinos también descubrieron la brújula. Recordemos que antes de la invención de la brújula, la navegación se realizaba a partir del conocimiento de las estrellas y en días nublados o en momentos en que no existiera luna o no se podía ver las estrellas, la navegación era muy difícil o casi que imposible. Con la brújula se pudo realizar una navegación sin depender del conocimiento estelar. Se pudo hacer una navegación por instrumentos, algo que cambió el conocimiento y brindó más herramientas para poder crear nuevas rutas comerciales. A partir de la Edad Media, en 1200 después de Cristo, se crea una herramienta muy poderosa que cambió también el concepto de guerra. Y esta fue el cañón europeo, que mezcla conocimientos previos como la pólvora, pero al cual se le incluye, digamos, herramientas técnicas de la Europa de la Edad Media para generar un arma mucho más letal. También tenemos algo muy importante que son las gafas. Las gafas son un invento que sirvió para que las personas pudieran mejorar su visión y poder leer, poder seguir conociendo, seguir estudiando. Debemos tener en cuenta que casi todos los seres humanos, a medida que van creciendo, se van envejeciendo, el ojo tiende a tener deformación, lo cual causa distintos problemas oculares. Las personas de mayor edad necesitan gafas para leer y para poder, digamos, ver de una mejor manera. Este invento fue utilizado o fue desarrollado en Europa, lo que también ayudó a que el conocimiento siguiera transmitiéndose y que las personas que tuvieran alguna dificultad de lectura pudieran leer ahora. En la Edad Media tenemos grandes maestros. Esta imagen es una imagen icónica. Se cree que es el único autorretrato que existe de uno de los personajes más famosos de la historia en cuanto a invención científica. Tenemos a Leonardo da Vinci. Realmente es una persona que manejaba múltiples conocimientos, a lo que se refiere como polimita. Pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escultor, ingeniero, músico, poeta y múltiples títulos más. Leonardo da Vinci es uno de los más grandes pintores de todos los tiempos. Si todos reconocen o recuerdan, el cuadro más famoso que existe en la actualidad es la Mona Lisa o la Gioconda. Un cuadro muy importante que se puede ver en el Museo del Louvre en París, el cual, algo de Leonardo da Vinci, es una persona que tenía múltiples talentos en distintas disciplinas, característica de las personas antiguas, de los maestros de la edad antigua, de la edad media, de la edad moderna,
que siempre manejan o han manejado múltiples ciencias, múltiples conocimientos. Como ingeniero también él desarrolló múltiples ideas avanzadas a su tiempo. Se reconoce una de las más avanzadas es el concepto de un helicóptero, también el concepto del submarino, el concepto de los tanques de guerra, el concepto del automóvil. Él proyectó todas estas ideas en sus escritos. Ya sabemos que los escritos de Leonardo da Vinci muestran todos sus conceptos en planos muy detallados, en los cuales él plasmaba sus ideas de una manera sistemática y de una manera técnica. Leonardo da Vinci hizo progresar mucho el conocimiento en la parte anatómica. Él se dedicaba en sus ratos libres a hacer disecciones de cuerpos humanos para entender cómo el cuerpo humano funcionaba. Decía que la mejor máquina o la máquina más compleja era el cuerpo humano. Esto pues también lo aplicó a sus conocimientos de pintura, también de ingeniería, estudió la parte óptica, la parte hidrodinámica y algunas otras materias específicas, aunque se reconoce principalmente por sus pinturas. En la Edad Moderna también se dieron algunos inventos muy importantes. Tenemos el microscopio, que se desarrolló a través de Zacharias Janssen en 1590. Janssen utiliza un microscopio y al utilizar el microscopio revela un nuevo mundo, el mundo de lo que antes no era visible a primera vista. Él revela el mundo de las bacterias, de los seres microscópicos, un mundo completamente nuevo, lo que llevaría a avances principalmente en el campo de las ciencias médicas, de las ciencias básicas, de la biología, de la química, para entender comportamientos que en un futuro serían desarrollos fundamentales. Algo también muy útil fue el termómetro que desarrolló Galileo Galilei, después perfeccionado por Torricelli. Hay que tener en cuenta que en Colombia un personaje denominado Francisco José de Caldas, o el Sabio Caldas, un maestro, uno de los maestros que teníamos en Colombia, él también desarrolló un termómetro a la par de que Torricelli lo desarrollara, pero Torricelli fue el que se le atribuyó la invención debido a que vivía en Europa y tenía múltiples maneras de difundir su conocimiento y demostrar o probar que él era sido el desarrollador. En la Edad Moderna también tenemos distintos inventos muy útiles que todavía podemos seguir utilizando en cierta manera. Tenemos el telescopio, que fue hecho por Hans Lippershey en 1592, otra herramienta muy útil principalmente para procesos como la navegación. Nos permitiría ver a grandes distancias y poder ver con antelación algo. En este caso en la navegación se utilizó muchísimo. Tenemos la máquina de sumar pascalina, que fue inventada por Blaise Pascal en 1642, uno de los principios de los actuales computadores, o sea, es uno de los primeros ejemplos de una máquina automatizada que generaba cálculos. Si pronto alguno ha estudiado o ha tenido algún conocimiento de informática, existió un lenguaje de programación inicialmente desarrollado llamado Pascal, o Turbo Pascal, es en honor a esta máquina para sumar. Luego ya empezamos a ver que aparecen distintos maestros mucho más avanzados, mucho más desarrollados en conocimientos de todo campo, pero con una clara metodología, con un claro proceso, obviamente retomando información de los antiguos, de los libros, de estos antiguos maestros que comprendieron, dejaron su conocimiento para las futuras generaciones. Tenemos el ejemplo de Nicolás Copérnico. Copérnico, un matemático, astrónomo, un jurista, un físico, clérigo, etc. Ya sabemos que todos los maestros manejaban múltiples ciencias. Fue uno de los primeros que reconoció, digamos, que el sistema solar, que había un sol y que la Tierra giraba alrededor del sol. Entonces que teníamos un sistema solar. Su libro de Revolution Orbium Coelestium sobre las revoluciones de la esfera celeste ofrece considerado como el punto inicial
para la astronomía moderna. O sea, los astrónomos parten de los conocimientos, de los compendios que desarrolló Copérnico. El modelo heliocéntrico es considerado una de las teorías más importantes de la historia de la ciencia occidental. Entonces sabemos que las teorías del oscurantismo y en la Edad Media pretendían apostar sobre que la Tierra era el centro del universo y que en lo cual el Sol inclusive giraba alrededor de la Tierra. También tenemos en la Edad Moderna maestros como Johannes Kepler. Es un astrónomo y matemático alemán conocido por sus leyes sobre el movimiento de los planetas y de las órbitas alrededor del Sol. Kepler empezó a hacer cálculos sobre las elipsoides y los movimientos de traslación y rotación. Sin los conocimientos de Johannes Kepler y sus teorías, no podríamos tener satélites ni podríamos haber iniciado la carrera espacial. Kepler sentó las bases para los cálculos astronómicos y matemáticos que permiten los vuelos espaciales. Él creó un libro en el cual él compendió o trató de llevar todos sus conocimientos hacia un modelo cosmológico. Él da toda esta sabiduría en fondo o en desarrollo a la existencia de que un Dios es el que coordina todo el misterio cósmico. Kepler era un hombre profundamente religioso. Tenemos en la Edad Moderna a Gottfried Leibniz, inventor del cálculo infinitesimal, en el cual no conoció nunca el trabajo de Newton e inventó el cálculo infinitesimal, concepto básico. También inventó el sistema binario, fundamento virtual de las arquitecturas de los computadores actualmente. Si alguien conoce la parte de sistemas, los modelos binarios o el cálculo binario, el lenguaje binario es el que utilizan las computadoras. Si alguno vio la película Matrix, la imagen de ceros y uno, ese es el sistema binario. Fue uno de los primeros intelectuales europeos que reconoció el valor y la importancia del pensamiento de la China, o sea, del imperio chino. Fue el que dijo que era una potencia. Si nos damos cuenta en los inventos que habíamos analizado previamente, muchos venían desde la China. La China estuvo muchos años cerrada, muchos siglos cerrada a los demás países, a los demás imperios, al occidente. El Oriente estuvo cerrado y sus conocimientos se mantuvieron resguardados durante muchos años. Tenemos uno de los maestros de la Edad Moderna, fue Galileo Galilei, un astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico italiano, el cual fue muy relacionado con la revolución científica. Sus logros más importantes fueron la mejora del telescopio, un telescopio que permitía ver a grandes distancias y a distancias en las cuales podríamos ver de mejor manera los eventos astronómicos, podemos ver el Sol, la Luna, etcétera, etcétera. Él permitió hacer con estos nuevos inventos una primera aproximación a la revolución de los movimientos de la ley copérnica, o sea, la primera ley de movimiento que fue la revolución de los datos que analizó Copérnico. Ha sido considerado como el padre de la astronomía moderna. Fue uno de los que también ayudó a desarrollar la física moderna. Sus trabajos experimentales son complementarios a los estudios de Francis Bacon, en el cual se establece las bases del método científico que más adelante veremos. Galileo Galilei es muy importante porque al desarrollar la sistemática, al desarrollar los términos de compendio, de análisis, de observación y de registro, empieza a desarrollar el método científico. Tenemos otro de los maestros, quizá uno de los maestros más importantes. Tenemos a Isaac Newton, Sir Isaac Newton. Desde mi punto de vista, uno de los maestros o de los pensadores, de los científicos más importantes, si no el más importante.
porque a partir de sus conocimientos la ciencia tuvo un gran avance. Tenemos que él era físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista, matemático. Él era de Inglaterra, es autor de la filosofía del principio de la naturaleza matemática, más conocido como Principia, donde describe la ley de la gravitación universal. Todos sabemos la historia de Newton, que Newton le cae una manzana en la cabeza y deduce que existe una fuerza invisible que atrae las cosas hacia el suelo, la cual denomina gravedad. Establece las bases de la mecánica clásica, las leyes que llevan su nombre, la mecánica clásica de Newton. Newton comparte con Gottfried Leibniz el crédito por desarrollar el cálculo integral y las diferenciales que utilizó para formular las leyes de la física. Todos los que trabajen en ingeniería sabrán que el cálculo integral y las diferenciales son bases de la ingeniería. Fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento en la Tierra y que gobiernan los movimientos de los cuerpos celestes son las mismas. Entonces él demuestra la ley de la gravitación universal, principios que utilizaría después genios de la talla de Einstein y todos los científicos que estudian los movimientos celestes, las teorías cuánticas, las teorías más avanzadas en estos momentos se basan todas, en gran mayoría, de los estudios y análisis, sobre todo en la física, de los conocimientos que Newton hizo en principio. Luego tenemos la edad contemporánea, hacia alrededor del siglo XIX, tenemos los descubrimientos e inventos que en esta época se desarrollaron. Tenemos la bombilla eléctrica, el fonógrafo, las cámaras fotográficas y la locomotora. La bombilla eléctrica, sin lugar a dudas, permitió que en las noches se pudiera tener iluminación, se pudieron desarrollar más horas para el estudio, para la lectura, para distintas actividades, lo que permitió desarrollar muchas más capacidades en cuanto a múltiples ambientes y conocimientos. El fonógrafo permitió registrar el sonido, grabar algo como lo que están escuchando ahora. Mi voz es resultado de este conocimiento, de esta evolución del fonógrafo. La cámara fotográfica, sin lugar a dudas, una revolución, permitió captar momentos en un momento específico y dejarlos capturados para la posteridad. La cámara fotográfica es un elemento que ya se atribuye a que está inmiscuido dentro de la sociedad actual. Todos tienen un teléfono y todos dentro de su teléfono tendrán una cámara fotográfica. La locomotora, un avance extremadamente bueno para el desarrollo de la comunicación en la sociedad actual. La locomotora permitió que se llevara a más personas de un punto A a un punto B en menor tiempo y gran cantidad de artículos. Permitió mover cargas, permitió mover insumos, materiales, lo que permitió el mayor desarrollo de la sociedad. Luego tenemos elementos como el automóvil. Todos sabemos la revolución que pudo causar. Ya las personas no necesitaban irse en un tren para ir de un punto A a un B, ir a una estación y poder desplazarse de un lugar, sino que podían ir desde su propio hogar o desde un punto específico a través de un automóvil. El teléfono, lo que también todos llevamos hoy en día, cada uno, nos permite hacer una comunicación a gran distancia sin estar presentes. En la época que se inventó fue uno de los desarrollos tecnológicos más avanzados. También tenemos el cinematógrafo. Es una evolución de la cámara fotográfica, pero en este momento esa cámara nos permitió proyectar las imágenes y esto permitió difundir el conocimiento, las noticias, la información que no veíamos que se dieran en otros lugares se podía transmitir en ciertos puntos específicos y mostrar a otras audiencias. También tenemos cosas muy importantes como las vacunas, las primeras enzimas, se descubrieron los microbios, el proceso de pasteurización, un proceso que nos permite analizar, cauterizar
o evitar que los microbios, las bacterias se desarrollen en un líquido, llevándolo a temperaturas primero muy frías o muy cálidas y viceversa. El cambio de temperatura extremo de un punto cálido a un punto frío, en resumidas cuentas, pues se puede llamar el proceso de pasteurización. Entonces, Louis Pasteur fue un químico y un bacteriólogo francés cuyos descubrimientos tuvieron una enorme importancia en diversos campos de la ciencia, sobre todo en la química y la microbiología. Él pues, se conoce por su técnica que les acabo de explicar. Desarrolla la teoría germinal de las enfermedades infecciosas a partir de los microorganismos. Antes no se podían explicar bien cómo las enfermedades se podían transmitir, cómo había enfermedades que eran más resistentes y eran transmitidas a gran cantidad de personas, y él empezó a trabajar con los conocimientos en cuanto a los microorganismos. Condujo también a las innovaciones en el desarrollo de vacunas, de esterilización de los objetos, la higiene, métodos efectivos de cura y prevención de la propagación de las enfermedades infecciosas. Esto es algo que hizo avanzar mucho la ciencia, sobre todo la parte de desarrollo humano. Tenemos en cuenta que si en procesos como los que Pasteur desarrolló, las enfermedades que actualmente en ciertas partes del mundo o en muchos lugares ya están erradicadas, no serían posibles, enfermedades que acababan con las personas. Hay ejemplos claros, las enfermedades hacia los años 1900, la esperanza de vida de países como Colombia era alrededor de los 25 o 30 años. En este momento, un país como Colombia tiene una esperanza de vida alrededor de los 75 años. Entonces, el desarrollo, la investigación, la capacidad de que las enfermedades y todas las cosas que han mejorado la calidad de vida de los seres humanos han permitido que la edad, principalmente la edad en la cual los seres humanos mueren, haya llegado a postergarse lo más posible. Antes, en los principios de los siglos, del siglo XX, era muy difícil para las personas sobrevivir a enfermedades porque no se conocía en cierto grado cómo funcionaban estos mecanismos. Aquí tenemos otro de los grandes pensadores, una persona muy importante en el campo de la psicología, sobre todo en la parte clínica, en los conocimientos psicológicos, Sigmund Freud, un médico neurólogo austríaco de origen judío, que es el padre del psicoanálisis, es una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Él aplicó un método sistemático para entender el comportamiento humano a partir también de sus propias experiencias y de sus propios conocimientos sobre cómo funcionará el cerebro. Su interés científico fue centrarse en el campo de la neurología, lo cual lo derivó a trabajar con las afecciones psicológicas. Fue el principal creador del método de estudio, de conocimiento de las personas, y es el padre del psicoanálisis, algo que es una metodología en ciertas maneras relegada ya por los avances de la ciencia, pero que todos los médicos, psiquiatras, los psicólogos, las personas que trabajan en el campo de entender el comportamiento humano han utilizado y tienen que estudiar. Otro gran maestro, Charles Robert Darwin, conocido mundialmente por la teoría de la evolución, fue un naturalista inglés reconocido por ser el científico más influyente que planteó la idea de la evolución biológica a través de la selección natural. En 1859 él crea el libro denominado El origen de las especies, con numerosos ejemplos extraídos de la observación natural. Postuló que todas las especies de seres vivos habían evolucionado a partir de un antepasado común, mediante un proceso denominado selección natural. Darwin pues, fue una persona extremadamente importante para el avance científico. Demostró que su hipótesis era cierta, que a partir de un ancestro común otros seres vivos podían haberse derivado. Él lo demostró al viajar por muchos lugares del mundo, principalmente América del Sur, en el cual llega hasta la isla de Galápagos en Ecuador,
y encuentra que existen animales que son comunes a los que encuentran en la parte continental. En este ejemplo, él encontró unas tortugas. La tortuga que crecía en Galápagos era enorme a comparación a las tortugas que existían en el continente. Él pudo deducir y demostrar que las tortugas inicialmente se habían creado o eran del mismo origen de las tortugas continentales, solo que al vivir en la isla fue migrando a medida de que cambiaron la deriva continental. Los continentes el continente empezó a cambiar, la isla se alejó, los animales quedaron aislados y al no tener depredadores, estos empezaron a crecer hasta un punto máximo de que una tortuga, pues eran las tortugas gigantes que podrían desarrollarse en un ambiente sin depredadores. También otro tipo de animales como lagartijas, pero principalmente los animales en los cuales él se basó fue en las tortugas, que pudieron crecer muy grandes a partir de no tener depredadores, lo cual permitió que evolucionaran de una manera distinta a las tortugas que quedaban en el continente. Tenemos a Thomas Alva Edison, un empresario y prolífico inventor estadounidense que patentó más de 1000 inventos y contribuyó a proporcionar tanto a los Estados Unidos como a Europa, los perfiles de la industria eléctrica, el fonógrafo, las películas y múltiples cosas. Vemos que es una persona muy importante, desarrolló muchos avances científicos, muchos inventos que permitieron el desarrollo de múltiples cosas. Edison y Tesla, quien vemos aquí, Nikola Tesla, tuvieron una guerra durante muchos años que se llamó la Guerra de las Energías. Tesla fue el creador que desarrolló la teoría de la energía eléctrica por corriente alterna, algo que sin esta teoría ustedes no podrían tener casi todos los instrumentos eléctricos que se manejan en la actualidad, como los teléfonos móviles, los relojes, muchas cosas que dependen de la corriente alterna y no de la corriente directa, que fue la corriente directa la que manejó Edison. Fue inventor, ingeniero mecánico, ingeniero eléctrico, físico de origen serbio. Se dio a conocer sobre sus numerosas invenciones en el campo del electromagnetismo, desarrolladas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Existe un carro muy famoso, que es el famosísimo carro Tesla, un coche eléctrico, un carro eléctrico, en el cual lo hacen honor o lo bautizaron en nombre de Nikola Tesla. También contribuye al desarrollo de la revolución industrial al poder permitir que las energías se manejen de una manera más eficiente. En cuanto a la guerra de las electricidades o la guerra de las corrientes, él le gana la guerra a Edison, demostrando que la corriente alterna era mucho más efectiva para ser transmitida a grandes distancias. También podía evitar la pérdida de energía en distancia. Y obviamente el proceso de corriente alterna es el que podemos utilizar en cualquier dispositivo que no esté conectado directamente a una corriente directa. Además, pues él contribuyó de diferentes medidas al desarrollo de la robótica, el control remoto, el radar y las ciencias de la computación, la balística, la física nuclear y la física teórica. En la edad contemporánea, luego de ver inventos y personas famosas como Nikola Tesla, pasamos a que existen otros grandes inventores, o en este caso científicos, que descubrieron algo. Tenemos a la pareja de esposos Curie, a Marie y Pierre Curie, personas muy importantes, sobre todo Marie Curie, uno de los referentes en cuanto a la física. Era un matrimonio de químicos franceses que estudiaron la radioactividad, descubierta por el físico francés Henri Becquerel. Trabajo que dio principalmente los descubrimientos del radio y del polonio. Obviamente todos sabemos que la radioactividad o la radiación
son los principales elementos que se utilizan en las bombas atómicas. Sin los conocimientos que estos esposos descubrieron, no hubiera sido posible pues, generar el desarrollo de la ciencia atómica, principalmente las armas nucleares, aunque sabemos que no solo se utilizan las armas, la energía atómica también se utiliza para fines benéficos, en este caso la generación de electricidad para los hogares o las industrias en países en los cuales cuenten con plantas de energía atómica. Los esposos Curie fueron galardonados en el 1903 junto a Berkeley con el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la radioactividad. Y Marie Curie recibe el Premio Nobel de Química reconociendo su trabajo sobre el radio metálico, lo cual la convirtió en la primera mujer en tener dos títulos o dos premios Nobel, algo muy importante, principalmente en esta época. Las mujeres no tenían muchos derechos, ni siquiera los derechos al voto, mucho menos estudiar. Es un gran ejemplo de avance de una mujer, de una gran mujer, que pocas personas en el mundo han logrado obtener dos títulos de premio Nobel, y esta chica obtuvo dos premios Nobel sobre trabajos muy importantes en cuanto a la radiación. Ellos mueren a partir de sus trabajos con el radio como tal. Primero muere Pierre, él muere de radiación, y Marie Curie, después de muchos años, también se ve afectada por el proceso de sus estudios, de sus análisis con los elementos radioactivos. A partir de sus trabajos se conoce que la radiación es nociva para los seres humanos. Y pues aparte de ser unos científicos que brindaron su vida para dar conocimiento, pues demostraron que el conocimiento también pues, tiene un costo, en este caso con su proceso de vida. Una imagen muy icónica, quizás el científico más importante en la actualidad o en la vida moderna, en la edad contemporánea. Tenemos el referente en el video anterior, les hablaba que un científico tan importante como Newton, un maestro de la edad antigua, digamos, Newton, de la Edad Media, tenemos que un ejemplo de estos, Albert Einstein, un físico del siglo XX, en el cual se basa en los conocimientos dejados hasta un punto muy avanzados sobre las teorías de la relatividad, teorías de la gravedad, etcétera, etcétera. Fue un físico alemán de origen judío, nacionalizado después suizo, austriaco y estadounidense. Es considerado como el científico más conocido y popular del siglo XX, realmente la cara conocida o el término más referido a un científico. Dejó una ecuación muy conocida y casi una fórmula universal para cualquier persona que haya estudiado algo de física. Reconocerá la fórmula de equivalencia de masa de energía, E es igual a mc al cuadrado. Casi que una herramienta, una fórmula fundamental para la física. En 1915 presenta la teoría de la relatividad general, en la que reformula por completo el concepto de gravedad. Una de las consecuencias de esto fue el origen, digamos, la evolución del universo en una rama denominada cosmología. Un científico muy importante que veremos más adelante desarrolla su carrera dentro de esta aplicación, dentro de la cosmología, por sus explicaciones sobre el efecto electromagnético y no por las contribuciones a la teoría de la relatividad general. Él recibe el premio Nobel en 1921. Obtuvo el premio Nobel de Física por las contribuciones sobre el efecto fotoeléctrico.
algo un poco irónico, siendo él el padre de la teoría general de la relatividad, que sirvió para desarrollar avances de la ciencia moderna a niveles que aún siguen siendo comprobados. Sin los conocimientos de Albert Einstein no serían posibles muchas de las aplicaciones en cuanto a la parte electrónica, a la parte de los satélites, a la parte de los GPS, un instrumento de medición que tiene todos los equipos electrónicos actuales, principalmente los teléfonos móviles que permiten la ubicación de las personas en un lugar del espacio, no serían posibles sin los cálculos y la teoría que Einstein generó sobre la relatividad. Él fue uno de los principales autores de este boom, de este desarrollo tecnológico, en cuanto que las teorías permitieron comprobar múltiples campos de acción en términos de teorías e hipótesis. A partir de sus hipótesis y teorías se desarrolla la energía atómica. Recordemos que Einstein fue una de las personas que llega a Estados Unidos huyendo de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, recibido por Estados Unidos, y en Estados Unidos él ayuda en cierta manera con sus teorías a desarrollar las bombas atómicas que después se utilizarían en lugares de conflicto, en este caso en los pueblos de Hiroshima y de Nagasaki, en el campo militar por Estados Unidos para dar fin a la guerra con Japón dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial. También vemos que los eventos de descubrimientos y de inventos en el siglo XX vemos cosas muy reconocidas. Uno de los más importantes en principio fue la bomba atómica. Como lo explicaba, viene desarrollada a partir de las teorías de Einstein y de otros científicos, las cuales coinciden que se puede hacer una fusión del átomo y esto podría desprender gran cantidad de energía. Una hipótesis que Einstein y otros científicos barajaron desde el punto de vista hipotético y fue demostrada cuando se llevó a cabo las explosiones y detonaciones de bombas atómicas. El ADN fue un descubrimiento que se dio en el siglo XX. El ADN, todos conocemos, el ácido desoxirribonucleico, es el elemento fundamental de la vida, el cual tiene todo nuestro código genético, todo nuestro ser, lo que somos, lo que seremos, lo que tus padres, tu madre, tus hijos tienen, lo que compartimos, toda la información de lo que somos se encuentra en el ADN, generalmente en todos los seres vivos. En el caso de los seres humanos, el ADN fue secuenciado, se fue descubierto, digamos, se identificaron todos sus componentes hace unos años. Otro descubrimiento o viaje muy importante que se dio fue el viaje a la Luna. El viaje a la Luna fue un gran salto para la humanidad en cuanto a la carrera espacial. Veamos que Estados Unidos, en su competencia con Rusia de quién era el que llegaba primero a la Luna, pues empezó con una carrera científica sin precedentes, trayendo científicos exiliados de Alemania. Ellos utilizan uno de los científicos principales alemanes, Ernest von Braun, el cual desarrolla la NASA, y a partir de la NASA empieza la carrera espacial para ganarle a los rusos. También tenemos un gran invento generado en el siglo XX, el Internet, una herramienta básica para todos, y la cual en este momento, si están viendo este video, la estarían utilizando, el cual permite la comunicación de información, datos y un acceso libre a casi todo el conocimiento. El compendio de conocimiento universal lo encontramos en este momento en el Internet. Dentro de esta edad contemporánea, pues seguimos con estos grandes maestros. Aquí hablamos de Carl Sagan, un cosmólogo referente a lo que hablábamos anteriormente.
sobre Einstein. Fue un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, escritor y uno de los más grandes divulgadores científicos. Fue un defensor del pensamiento escéptico científico, el método científico, pionero de la exobiología, o sea, el estudio de la biología por fuera de los confines terrestres, promotor de la búsqueda inteligente a través de un proyecto gubernamental que se denomina SETI, el cual hace búsqueda de comunicación extraterrestre a través de radiotelescopios. Carl Sagan fue muy popular por una serie que desarrolló en los años 80 denominada Cosmos. Y ahora ustedes pueden encontrar una versión más actualizada de esta serie en series en internet, principalmente en el canal Netflix. También ganó el premio Pulitzer de literatura general no ficción por sus libros Los dragones del Edén. Es uno de los primeros científicos que gana el premio Pulitzer. O sea, el premio Pulitzer se da para la parte de escritura, periodismo en los Estados Unidos. Y es considerado como quizás uno de los divulgadores científicos más importantes e influyentes por la manera de transmitir sus conocimientos al público no especializado y por la sencillez que él tenía al explicar todas las teorías científicas. Otro de los maestros, Stephen Hawking, es un físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico, considerado la persona viva más inteligente del mundo. Él ha trabajado sobre la teoría del campo unificado, principalmente la teoría de los hoyos negros, avances científicos un avance muy grande hacia la parte física, de la física teórica. Él junto con Roche Penrose trabaja con los procesos de singularidad espaciotemporales de la relatividad general. Obviamente volvemos a Einstein. Einstein es el predecesor de muchos estudios de vanguardia en estos momentos, en el cual él desemboca en la teoría de los agujeros negros y se conoce hoy como la radiación Hawking, en la cual los agujeros negros emiten un cierto tipo de radiación. Ha sido honrado con 12 doctorados honoris causa y ha sido galardonado con la Orden del Imperio Británico. Es más también conocido por su enfermedad. Padece de una enfermedad motoneural relacionada con la esclerosis lateral, o sea, el ELA, que ha ido agravando su estado a medida de los años hasta que lo ha dejado casi paralizado. Se reconoce mucho Hawking porque un computador habla por él. En principio los médicos habían dicho que él solo podría vivir hasta los 25 años y en ese momento creo que ha cumplido más de 60 hace unos meses. Entonces sigue definiendo sus teorías y escribiendo múltiples teorías y libros en cuanto a los procesos de la vida en la Tierra y de todo lo que tiene que ver con la cosmología. Si podemos darnos cuenta, los físicos, el campo de investigación que más avances tiene en los últimos años están en los campos de la medicina y de la física, principalmente la física teórica. Son de los campos de intelecto, de pensamiento, siempre están a la vanguardia. Tenemos ejemplos aquí de los descubrimientos e inventos a partir del siglo XXI, el genoma humano, que fue secuenciado. Tenemos la primera bacteria creada en un laboratorio de manera artificial. Se descubrió que tenemos uno de los parientes lejanos. Se volvió a datar la edad de los homínidos. Se encontró el homínido Ardi, que tiene una edad de 4.4 millones de años. Como veíamos en el principio de la gráfica en el anterior video, llegábamos alrededor de los 3 millones de años y ahora estamos con el 4.4 millones de años. También se pudo analizar la huella del Big Bang y que el universo tiene alrededor de 13.800 millones de años. Se pudo datar la edad del universo. Y en cuanto a la evolución científica, seguimos en que la vanguardia de la investigación
estamos en campos más adelantados. En lo último, la parte actual en que estaríamos, se confirma que el universo es un holograma. El principio holográfico, un estudio británico-canadiense e italiano aporta que los investigadores consideran que el universo es un inmenso holograma. Según los científicos aseguran que se ha podido demostrar el principio holográfico, una conjetura acerca de las teorías de la gravedad cuántica expuesta por Gerald Hoff y basada en algunos términos de los conocimientos de Albert Einstein. Esto fue el 27 de enero de 2017, entonces pueden ver el journal en el cual lo pueden encontrar en internet. Esta es una teoría que viene a partir de conocimientos previos, de otros estudios que nos muestran que el universo, al parecer, es una visión holográfica de un universo inicial. O sea, es algo un poco difícil de entender, pero esto nos demuestra que el conocimiento es un compendio de información de siguientes estudios. Aquí podemos ver en la gráfica que tenemos la imagen de la radiación cósmica del fondo, que es la que habíamos visto previamente, en el cual se dató la edad del universo. A partir de esta datación y de estos conocimientos se desprenden nuevas teorías e hipótesis. Y este es un ejemplo de cómo la evolución científica y el conocimiento científico nos ha llevado desde los principios de los tiempos hasta en este momento, en la actualidad, que manejamos teorías como estas en la física teórica, en la cual se plantea que la realidad en la que vivimos es un holograma. Para resumir, entonces, volvemos a ver que el Paleolítico se utilizaron herramientas. En el Neolítico esas herramientas se perfeccionan. En la edad de los metales tenemos los primeros escritos, tenemos las mejoras de las herramientas y de las armas. Hacia la edad antigua tenemos avances en la construcción y un conocimiento mucho más avanzado. Tenemos molinos de viento, herramientas que nos sirven para mejorar en gran cantidad las técnicas de construcción, la fuerza bruta para poder cultivar, para poder moler, etcétera, etcétera. Herramientas que nos sirven para difundir el conocimiento, para mejorar la navegación. Y finalmente tenemos máquinas que nos ayudan a desplazarnos, a mover grandes pesos, herramientas que nos permiten volar y herramientas tecnológicas que nos permiten conocer, que nos abren el mundo para conocer. Gracias por su atención.